Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy, miércoles 17 de enero, día de San Antonio Abad. Bendiciones a todos los Antonios en la casa. En paz descanse mi padre Antonio, que Dios lo tenga en su gloria y descanse en paz. En la casa mi hermana Antonieta, mi hermano Antonio, son los que hoy es su santo, y todos los que hoy cumplen años. Dios los bendiga, el Señor los conserve con gracia y bendición. Hoy, día de San Antonio Abad, el Señor nos dé esa fortaleza y su presencia. Y escuchamos este canto en este día de la gracia y de la bendición del Señor en San Antonio Abad. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy, porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Con la manito arriba, yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Haciendo el piecito, yo le canto, y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo. 25, 8 días nos quedan. 25 de enero, 8 días nos quedan. 25 de enero, 8 días nos quedan. Retiro de mujeres. Retiro de mujeres, 25 de enero, 8 días nos quedan. 1 de febrero, retiro de varones. 1 de febrero. Bendiciones a todos en este caminar. 1 de febrero. Invertamos como lo has hecho para tu casa, para tu negocio, para tus cursos. Demos una inversión para con Jesús. Las manos te quedarán pequeñas para la bendición que el Señor tiene para ti. Te invito en el nombre de Jesús, en su presencia, en este día, 25 de enero. Nos quedan 8 días, 25. El próximo jueves, no de mañana en 8. Día 1 de febrero, te invito. Varones, retiro de varones. Vamos al Evangelio, a la vida de los santos de esta hora de la mañana. Bendiciones a todos los Antonios, a todos los que en este día nacieron, pero no llevan el nombre de Antonios. Que Dios los bendiga. A todos los que en este día, pues de sus cumpleaños, que Dios los colme de gracia y bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
El nombre de Antonio puede significar flo- fluoresciente. De Antos, flor, invencible, que significa o invencible. De Anteos, el que se enfrenta victorioso a sus enemigos. La vida de este santo la escribió San Atanasio, su gran amigo. San Antonio Abad murió el 17 de enero del año 356, habiendo nacido en Egipto en el año 251. Se le llamaba Abad, que significa padre porque él fue el padre fundador de monasterios de los monjes. De pequeño no le enseñaron a leer y a escribir, pero sí lo supieron educar cristianamente. A los 20 años quedó huérfano de padre y madre y al entrar en una iglesia oyó leer aquellas palabras de Jesús: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se fue entonces, vendió 300 fénegas de buenas tierras que sus padres le habían dejado en herencia y repartió el dinero a los necesitados. Lo mismo hizo con las casas y mobiliarios, donde solo dejó una pequeña cantidad para vivir él y su hermana. Pero luego oyó leer en el templo aquella frase de Cristo: no os preocupéis por el día de mañana, y vendió el resto de los bienes que le quedaban, y asegurando en un convento los monjes la educación y el futuro de su hermana, repartió todos los demás entre la gente más pobres, y él se quedó en absoluta pobreza, confiado solo en Dios, y se retiró a las afueras de la ciudad a vivir en soledad y oración. Vivía cerca de algunos monjes que habitaban por allí, y de ellos fue aprendiendo a orar, a meditar. Las enseñanzas enseñaron a leer, y, y su memoria era tal que lo que leía lo aprendía de memoria. Esto le va a servir mucho para el futuro, cuando no tendrá libros para leer, pero sí recordaba maravillosamente lo leído anteriormente. Recordaba la frase de San Pablo: el que no trabaja, que no coma. Aprendió a tejer canastas y con el trabajo de sus manos conseguía para sus sustentos, y aún se quedaba para ayudar a los pobres. Su fervor era tan grande que, que pronto que oía hablar a un monje o ermitaño tan muy santo, se iba hacia él a escucharlo, los consejos, y trataba de aprender cómo llegar a la santidad. Y así pronto fue también él un ermitaño admirablemente santo. Pero el demonio empezó a traer terribles tentaciones. Le presentaban en la mente todo el gran bien que él podría haber hecho si, en vez de repartir sus riquezas a los pobres, los hubiera conservado para extender la religión, y le mostraba lo antipático y fea que sería su futura vida de monje ermitaño. Trataba de que se sintiera descontento de la vocación en la cual Dios le había llamado. Como no lograba desanimarlo, entonces el demonio le trajo las más desesperantes tentaciones contra la pureza. Le presentaba en la imaginación toda clase de imágenes impuras, pero él recordaba aquella frase de Jesús: vigilad y orad para no caer en la tentación. Y ciertamente malos espíritus no se alejaban sino con ayuno y oración. Se puede vigilar sus sentidos, se puso a vigilar sus sentidos, ojos, oídos y la forma de hablar, para que mala imagen o atracción lo sedujera. Luego empezó a orar mucho y a ayunar frecuentemente. Pasaba muchas horas del día y de la noche orando. No comía ni bebía nada, jamás antes de que
se ocultara el sol. Y su alimento era un poco de pan o de dátiles y un poco de sal y agua y de una cisterna. Un día, el demonio, enfurecido porque no lograba vencerlo, le dio un golpe tan violento que el santo quedó como muerto. Vino un amigo y, creyéndolo ya cadáver, se lo llevó a enterrar. Pero cuando ya estaba disponiendo los funerales, él recobró el sentido y se devolvió a su choza a orar y a meditar. Allí le dijo a nuestro Señor: ¿A dónde te habías ido, mi buen Dios, cuando el enemigo me atacaba tan duramente? Y una voz del cielo respondió: yo estaba presenciando tus combates y concediéndote fuerza para resistir. Yo te protegeré siempre en todas partes. Y a los 35 años de edad sentía una voz interior que le invitaba a dedicarse a la soledad absoluta. Hasta entonces había vivido en una celda no muy lejos de la ciudad y cerca de otros ascetas. La palabra asceta significa el que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llamaba asceta a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración y al sacrificio y a la meditación y a conseguir la santidad. Cerca de un grupo de ellos había vivido ya varios años Antonio y había aprendido cuanto ellos podían enseñarle para ser santo. Ahora se sentía capaz de alejarse y tratar de entenderse a solas con Dios. Se fue lejos, al otro lado del río Nilo. Encontró un cementerio abandonado y allí se quedó a vivir. La gente antigua creía que eran las almas de pena que venían a espantar a los cementerios, pero para convencerse de que tal creencia era cuento y mentira, se quedó a vivir en aquel cementerio y ningún alma de difunto vino a espantarlo. Aquel terreno estaba infectado de serpientes venenosas. Le dio una bendición y ellas se alejaron. Solamente un amigo suyo, que venía muy de vez en cuando a traerle un poco de pan, y levantó un muro para hacer el sacrificio de no ver a nadie. Hasta que le traía el pan, tenía que lanzárselo por encima del muro. Muchas gentes venían a consultarle y les hablaba a través del muro, pero la fama de que sus consejos hacían mucho bien se extendía hasta que al fin los peregrinos no pudieron contenerse y derribaron aquella pared. Allí estaba Antonio, que desde hacía 20 años no veía rostro humano alguno y no comía carne, solo se alimentaba de poco de pan y un poco de agua cada día. Pero en su rostro no se notaba ningún mal efecto de esos sacrificios, sino que parecía amable y lleno de alegría. A los 55 años, para satisfacer la petición de muchos hombres que le pedían le ayudara a vivir vida de ermitaño como él, organizó una serie de chozas individuales donde se practicaba una pobreza heroica. En cada una de esas chozas vivía un ermitaño dedicado a orar, a trabajar y a hacer sacrificios. Constantemente se oían cantar por ahí las alabanzas de Dios. Antonio lo fue formando en la santidad y con los sabios consejos San Antonio narra que le aconsejaba lo siguiente: no vivir tan preocupados por el cuerpo, sino por la salvación del alma. Cada mañana pensar que este puede ser el último día de nuestra vida y vivir tan santamente como si en verdad lo fuera. Ejecutar cada acción como si fuera la última de la vida. Recordar que los enemigos del alma son vencidos por la oración, la mortificación, la humildad y las buenas obras, y se aleja cuanto hacemos bien la señal de la Santa Cruz. Le contaba que muchas veces había hecho salir huyendo al demonio con solo
pronunciar con toda fe el santo nombre de Jesús. Les decía que para combatir la impureza hay que pensar frecuentemente en lo que nos espera al final de la vida: muerte, juicio, infierno o gloria. Les insistía que se esforzasen por llegar a ser mansos y amables y no busquen ser alabados o muy estimados, que lo que obtuvieron con el trabajo de sus manos se dedicaban a tejer esteras y canastos. Lo dedicarán a los pobres y que su preocupación fuera siempre ir apreciando y amando cada día más a Jesucristo. Así como San Antonio nació en la iglesia, la primera comunidad cristiana, así con San Antonio nació la primera comunidad, nació la iglesia, la primera comunidad de religiosos. Cuando estalló la persecución contra los cristianos, el santo se fue con algunos de sus monjes a la ciudad de Alejandría a animar a los cristianos para que prefirieran perder todos sus bienes y hasta la misma vida con tal de no renegar de Cristo y de su santa religión. Los paganos no se atrevieron a hacerles daño porque la gente lo veneraba como un hombre de Dios. Ahí va el santo, ahí viene el santo, y exclamaban hasta los paganos al verlo pasar. Luego se fue a vivir más lejos todavía y duró 18 años sin ver a nadie. Solo meditaba, haciendo penitencia y hablando con Dios. En los terribles calores del desierto, 44 grados, hizo el sacrificio de no bañarse ni una vez, ni cambiarse de ropa. Era un sacrificio tremendo por esos calores sofocantes. No bebía ni una gota de agua antes de que se ocultara el sol. Pero apareció luego una terrible herejía que decía que Cristo no era Dios. La propagaban un tal Arrio. San Antonio contempló en esa visión que el mundo se llenaba de serpientes venenosas y oyó una voz que decía: son los que niegan que Jesucristo es Dios. Inmediatamente hizo expulsar de sus conventos a todos los arrianos que negaban la divinidad de Jesucristo, que se fue otra vez a Alejandría a apoyar a San Atanasio, que era el gran orador que atacaba a los arrianos. Así allá San Atanasio hizo milagros, San Antonio hizo milagros portentosos para probar que Cristo sí era Dios. El famoso sabio Dídimo, el ciego, le dijo que no se entristeciera por ser ciego, sino que se alegrara porque con la fe podía ver a Dios en su alma y podía ver más que nosotros. Los últimos años de su vida era muy visitado por peregrinos que iban a pedirle consejos. Él hacía con sus monjes más santos y sabios y que los aconsejaba, y luego reunieron al atardecer. Todos los peregrinos les hacía algún pequeño sermón. Murió de más de 100 años, pero conservaba buena la vista y el cerebro, y parecía siempre tan alegre y amable que cuando llegaba un peregrino y preguntaban por él, le decía: busquen entre los monjes, y el más alegre de todos, ese es Antonio. Y aunque el peregrino jamás lo había visto en su vida, pasaba por entre los monjes a ver a uno más amable y risueño y alegre que los demás. Preguntaban: ¿este es usted Antonio? Y le respondió que sí era él. Antes de morir hizo jurar a sus discípulos que no contaran dónde estaba enterrado, para que la gente no tuviera el peligro de dedicarse a rendirse culto desproporcionado. Los antiguos tenían mucha fe para que se alejara de los campos la peste que atacaba a los animales. Por eso las pintaban como un cerdo, un perro y un gallo. Había también la costumbre de que varios campesinos engordaban entre todas cada año un cerdo
Y al día de San Antonio, el 17 de enero, lo mataban y lo repartían entre los pobres. Señor Dios, Padre misericordioso, tú que concediste a San Antonio Abad la gracia de saber dominarse en tan perfectamente a sí mismo y dedicar su vida en la oración y hacer el bien a los demás, haz que también nosotros, con tu ayuda y protección, no busquemos darle gusto a nuestro egoísmo, sino que dediquemos nuestra vida a amar a nuestro Dios y a servir a nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy tenemos la vida de este santo varón, monje y ermitaño, San Antonio Abad, el primero de todos los que supo entregarse con bendición a una vida de austeridad, silencio, oración y ayuno. San Antonio Abad, intercede por nosotros. Amén. Bueno, pues hoy el Señor nos invita a mirar de este grande y hermoso personaje una vida drástica, una vida fuerte, una vida decidida, una vida de convicción. Dios responde con amor a todos los corazones presentes en su misericordia, en su gracia divina. Vamos al Evangelio del día a pedirle su presencia santa y gloriosa. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullido una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate, ponte ahí en medio al tullido. Después le preguntó: les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, les dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quise leer despacio este evangelio porque es muy claro que tú y yo tenemos evidencia de Dios y estamos mirando a Dios y no queremos entender, no queremos comprender. Escúchalo bien, Jesús entra en la sinagoga y ahí había un hombre que tenía la mano tullida, tenía tullida una mano. En el momento los fariseos lo pusieron ahí para poderlo poner una trampa, poderlo acusar, poderlo llevar ante los juicios. Jesús, viendo que eso lo habían planeado, que tenían esa situación de ser astutos para poder hacer una acechanza, Jesús lo pone en medio donde está el ambón de la palabra, lo pone en medio donde está el lugar de la enseñanza. Y ahí está en medio. Al ponerlo en medio, a una referencia a toda la comunidad presente que estaba dentro de la sinagoga, que dentro de la sinagoga es para orar, no es para retar. Dentro de la sinagoga es para meditar y para rezar, no para confrontar.
Entonces, en ese contexto de estar ahí, pues ellos comienzan a hacerle ese acoso a Jesús de un bien, y por eso los fariseos y tú y yo sabemos las cosas que no debemos de hacer, que no debemos de hacer, y las que debemos de hacer no las hacemos. Y Jesús le pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien y el mal? ¿Por qué? Porque nosotros nada más nos dedicamos a decir no, 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 pero lo que debemos de hacer no lo hacemos. Y nos dedicamos a tener señalamientos de alguien que sí hace y está haciendo y hace bien, y porque hace bien, nosotros no lo acompañamos, no lo seguimos. Entonces aquí miramos este punto de el querer hacer y hacerlas bien las cosas. Entonces, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede dar la vida a un hombre o dejarlo morir aun porque sea sábado? Vuelvo a repetirte, ayer te lo mencioné, los judíos están completamente casados y ciegos por la ley, por el sábado y por el templo. Y ellos los que creen que es pecado contra el templo, pues no puedes hacer las cosas que está marcado en el templo, o el sábado, o en la ley. Entonces, tú y yo sabemos lo que no podemos, lo que no debemos. Muy bien, pero lo que sí lo hacemos, por lo que sí sabemos, lo que sí debemos y lo que sí podemos, lo hacemos. Porque muchas veces nos quedamos nada más en el señalamiento del no, no y no y no. Y lo que te toca hacer no lo haces. Entonces Jesús pregunta en sábado, ¿se puede hacer el bien o el mal? Porque tú estás reduciendo la vida en la ley. Y por eso mismo ellos no contestaron, no sabían qué contestar. Entonces mirándolo con tristeza y con enojo porque no quieren comprender o no queremos comprender. Entonces tenemos muchas veces enfrente el milagro, el prodigio, de la cual Jesús le dice, extiende tu mano, y lo estamos viendo cómo es que el Señor sanó, y cómo es que el Señor sanó, pero porque no me caes bien, pues no me interesa que te sanes, como no me caes nada bien, me caes aquí, mira, en esta parte del hígado, y no me interesa que te vaya bien. Entonces, muchas veces nosotros estamos mirando las obras del Señor en las demás o incluso en nosotros mismos y no creemos. Y por eso Jesús mirándolos con ira y con tristeza, porque no quieren entender, no queremos entender. Extiende tu mano y aquel hombre quedó sano, de su mano quedó sano. Y al quedar sano, inmediatamente el Señor manifiesta que puede hacer eso y más. Entonces todos aquellos salieron del lugar donde debe de salir llenos de oración, llenos de gracia, llenos de bendición, salieron bien arrebatados, bien enjundiosos para poder hacer planes para matar a Jesús, para llevarlo a Herodes, para hacerle la vida complicada. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? ¿El bien o el mal? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Quedarte con lo de ayer, lo del sábado, lo del domingo? Que muchas veces te quedas cargada. Así pues, yo te pido que tengas ese detalle de abrir tu corazón y a disponerte en el Señor. No se te olvide. Retiro de mujeres. No se te olvide. Retiro de varones. 25 de enero, mujeres. 1 de febrero, varones. Bendiciones a todos.
feliz miércoles para todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Felices fríos.